Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos Los Días de Viaje y somos una familia nómade. Estamos viajando en un camión de bomberos junto a nuestras dos hijas, Abril y Julia. Así es, en el capítulo de hoy les queremos mostrar un video muy especial de un lugar imperdible de Argentina. Se trata de Calafate y en particular de sus glaciares bellísimos. Así que eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes y tenemos una consigna especial para los comentarios. Claro. Tal cual. Les pedimos que cada uno de los que nos mira, que nos diga de qué ciudad nos está mirando, de qué país también, y que nos ponga un atractivo imperdible de su localidad. Además de que los comentarios nos ayudan un montón, nos interesan un montón y queremos saber desde dónde nos miran y qué cosas no nos podemos perder, por eso queremos tomar nota. Así vamos tomando nota de todos sus comentarios. Ahora sí, los invitamos a disfrutar del video junto a nosotros. Los dejamos con el glaciar, por ahora, Perito Moreno. Vamos. Ayer miramos el pronóstico y decía que iba a estar medio nublado, que salía el sol, pero la mañana se ve como muy cerrada. Igual la máxima va a ser 21 grados y la mínima es 11. Así que esperemos que nos toque solcito, así podemos ver bien los colores del glaciar. Bueno, ahora hace 13 grados, igual está bastante bien para el clima que veníamos. Sí. Igual la Patagonia es así, arranca nublado y después un sol. Ojalá que sea así hoy. Acá están las tarifas para el ingreso al Parque Nacional. Nosotros pagamos 610 como residentes nacionales. Y las niñas no pagan. Si uno viene 2 días seguidos, al otro día paga la mitad. Estamos en el Mirador de los Suspiros, camino al glaciar, y ahora van a ver por qué el nombre. Miren lo que es esta vista espectacular. Estamos en línea recta a 7 kilómetros del glaciar y ya se ve perfectamente. Es muy hermoso. Otro más. Eso. Gracias. Siga la vereda, por favor. Bueno, acá tomamos un transfer gratuito que hay desde el estacionamiento hasta este otro estacionamiento más alto donde empieza el circuito de pasarelas. Y estos transfer están cada 10-15 minutos hasta las 19 horas. El parque está abierto de 8 a 18 para su ingreso, pero se puede permanecer hasta las 19:30. Mamá, nunca vi al Perito Moreno que se caiga un cacho. Y ahora si tenemos suerte vamos a ver, hija. Wow. Miren allá que se ve el lago y el glaciar, qué belleza. Wow, mirá los témpanos allá. Se llaman iceberg o témpanos, hija. Aquellos pedazos grandes. Qué espectacular. Venimos a ver algún desprendimiento y hasta ahora, ¿cuántos vimos, Abril? ¿Cuántos vimos? ¿Eh? Nada. Nada de nada. Un fracaso. Cero. Seguiremos acá firmes. Cero. Y mientras les contamos que las paredes del frente del glaciar tienen una altura similar al obelisco, unos 70 metros. Y la superficie del glaciar es similar a la de la ciudad de Buenos Aires. Es realmente enorme y quizá uno no toma real dimensión hasta que ve los barcos. Cuando ves los barcos tan chiquitos en relación al glaciar, ahí te das cuenta lo enorme que es. O el ruido que hace un desprendimiento de algo diminuto, que de acá no se llega a ver y hace muchísimo ruido. Siendo las 6 de la tarde, estamos acá desde las 11 de la mañana, no hemos visto un solo desprendimiento. Igual el lugar es precioso, uno lo puede estar viendo todo el día. Esperamos que hayan disfrutado de este glaciar que es el más famoso que tiene Calafate, que es el Perito Moreno, pero también visitamos otros glaciares. Tuvimos la oportunidad de hacer una navegación por el lago argentino que estuvo realmente increíble y pudimos ver 2 glaciares más muy importantes e incluso más grandes que el Perito Moreno, como son el glaciar Uppsala y el glaciar Spegazzini. Es una navegación realmente imperdible, así que queríamos compartir con ustedes imágenes de lo que fue este día tan particular en el glaciar.
glaciares Uppsala y Espegasí. Vamos a ver si es acá. Llegamos recién al puerto Punta Bandera. ¿Será este el barco? Hace mucho frío, nevó en las montañas. Pero está saliendo el sol. Bueno, aquí estamos por embarcar a la excursión de los glaciares. En catamarán. Excursión en catamarán. Excursión en catamarán. Hace mucho frío y viento. Hay muchos témpanos y lo que se ve al fondo es el glaciar Uppsala. Hacia allá vamos. El glaciar Uppsala es el segundo más grande de Argentina, luego del glaciar Biella, y triplica en superficie al glaciar Perito Moreno. Como se considera un glaciar inestable, es peligroso acercarse mucho, entonces la navegación permite acercarnos a una cierta distancia prudencial, ya que cuando pierde hielo, pierde toda una pared de 2 kilómetros de longitud. ¿Te están gustando nuestros videos? Dale, danos una mano y suscríbete. Yo sigo lavando los platos. No, el palito sí, tenés que dejarlo acá. Bueno, recién terminamos de hacer la navegación a los glaciares. 8:30 había que estar, pero empezó como a las 9, ¿no? Sí, Salimos como a las 9 y mucha terminó gente, lleno los catamaranes. lleno. Terminó 14:30. Estuvo bueno. Vimos el glaciar Uppsala, el Espegazzini, otro, el Heim se llamaba el otro. ¿Cómo? Heim era. Okay. La verdad está llena de glaciares, es un espectáculo verlo más allá del nombre, una belleza. Muchos témpanos divagando ahí por el lago. Sí. Nos sacamos fotos con los témpanos muy grandes, muy cerca, que eso también está bueno, es diferente porque si no con la navegación no lo podés hacer. Nos tocó mucho viento, pero igual se disfrutó. Sí. Y ahora, bueno, no, llegamos ahí al refugio Espegazzini, ahí te dejan bajar, es una pasarela nada más de 300 metros creo. Está toda de rampa, muy fácil, y te lleva eso a este refugio donde está muy bueno porque es como un comedor grande con muy lindas instalaciones y podés comprar todo tipo de alimentos y bebidas ahí, o incluso podés llevar tu propia vianda, lo que quieras. Hay horno microondas para calentar, podés usar las mesas, todas las instalaciones, hay baños, todo, y también hay una... Sí, la verdad muy bueno, muy lindo. Impecables esas instalaciones. Y después hay una playita ahí como para también sacarse fotos con el glaciar, está muy buena. Y con la misma entrada al Parque Nacional podemos venir en el mismo día al glaciar Perito Moreno, que es lo que estamos haciendo ahora. Así es. En el puerto Punta Bandera estamos ya ingresando a la parte del Parque Nacional donde está el glaciar Perito Moreno para hacer la parte de pasarelas un rato esta tarde, y mañana vamos a volver. Cuando sacamos hoy las entradas ya las sacamos también para mañana y sale el 50%. Mañana solamente hay que presentar los tickets y sellarlos. Cosa de salir pipones de glaciar. Sí, tal cual. Una vez que uno está acá,
son algunos kilómetros más que tenés que hacer para ir, para Hay que venir, desde aprovechar. Calafate y demás, pero la verdad hay que aprovecharlo porque es un espectáculo, lo queremos ver varias veces, todo lo que se pueda. A la vuelta de la excursión, un viento, el catamarán venía Se movió curva y muchísimo. contracurva. Bueno, me sí. dormí, debo confesar que a la vuelta me dormí. Unos cuantos segundos. Porque nos levantamos 5:30 de la mañana para preparar todo, de venir desde Calafate, llegar bien a horario, que no nos pase como con el tren de Ushuaia, que lo perdimos por llegar tarde. Claro. La verdad me dormí a la vuelta. Y una Pero se recomendación movía mucho. para muchos es que en la ida es como que todos se amontonan para sacar fotos y eso, y a la vuelta no hay nadie afuera, entonces es el mejor momento para sacar fotos, hacer videos, todo. Van Sí, todos es durmiendo adentro, ya están cansados, entonces en ese momento ves otro paisaje desde otro punto de vista y a su vez estás solo y sacando fotos, así que después les vamos a mostrar ahí lo que Sí, tal sacamos. cual. Mientras yo dormía, Cristian estuvo recolectando material. Pero es verdad que a la ida la gente se amontona toda y además como te ofrecen el servicio de fotografía del barco, es como que tienen cierta prioridad los que se sacan las fotos por fotógrafos profesionales, entonces es como que tenés que estar esperando a ver si hay algún momento en el que te puedes sacar la foto vos y después ya el barco empieza a mover, así que entonces es mucho más difícil a la ida que a la vuelta. Buena recomendación. Bueno, parece que está saliendo el sol, se está poniendo lindo. Vamos a ver si hoy vemos algún desprendimiento finalmente. La primera vez que vinimos acá al Parque Nacional nos encontramos con el glaciar de golpe y la verdad nos encantó la imagen y no lo veníamos filmando porque no sabíamos que aparecía así tan de golpe. Así que ahora venimos filmando el recorrido para mostrarles que de repente en una curva aparece y es espectacular. Vamos a ver en qué momento aparece el glaciar. Ahí está. Vean que aparece así como de golpe en una curva y espectacular. Y acá está el mirador, obviamente. Amerita mirador este punto. Bueno, vamos a volver a bajar al mirador. ¿Qué vas a comer que tenés tantas ganas? Hielo del glaciar, wow. ¿Está bueno? ¿Está rico? Finalmente, hoy hay témpanos. Un montón. Qué bueno. ¿Está rico, Juli? ¿Rico, Julita? Wow. Venga chicas, les comparto un hielo. A comer, a comer. Vengan así. A comer, a comer. Bowly, dale. A comer, Juli. Ah, Qué rico. ¡Qué hielote! Wow. Y acá estamos en guardia, a ver si logramos captar un desprendimiento. Ya veo que me trabó, te tomás el mate y se cae todo. Igual miren qué lujo tomarse un mate acá. Muy alto hasta el cielo. Saca, que se cayó una grande, dale. ¡Guau, mierda! ¡Sí, vimos uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Guau! Y cayó ahí por la mitad, ¿viste? ¿Sí? ¿Lo agarraste? Sí, Ay, se me va a apagar esto. Ya no tiene... Bueno, ayer hicimos la pasarela amarilla que nos lleva como al balcón principal y ahora estamos haciendo la roja, que es el circuito inferior y tiene 3 miradores. Ahora estamos en el primero y cada vez nos vamos acercando más porque va hacia abajo esta pasarela. Y Juli, por supuesto, a caballito. Aquí estamos en el segundo mirador, está cada vez más cerca. Hoy nos tocó un día nublado, pero se espera más temperatura, unos 20 grados. Vamos a ver. Acá pueden ver los distintos senderos que hay para hacer, acá en el Parque Nacional.
Ahora estamos haciendo el primero, la pasarela roja. El verde es el único que no hicimos porque por su recorrido, como ven acá, es el que va más por adentro del bosque justamente y no creo que tenga tanta vista del glaciar, el resto sí. Y el principal es el amarillo. Los tiempos son súper exagerados, pero bueno, son para ir contemplando, no porque la caminata lleve esos tiempos. Y acá estamos en la vista de la pasarela roja. Este cartel de paso tira un dato del Chaltén, porque pertenece al mismo Parque Nacional, los glaciares, y dice que hay más de 100 kilómetros de senderos habilitados, así que por algo es conocida como la capital nacional del trekking. Llegamos a la parte más baja de la pasarela roja y nos encontramos con este cartel que dice que en un lapso de 20 años murieron 32 personas por las astillas de hielo que salían desprendidas. Así que quizá esta pasarela iba hasta más abajo y ahora ya no. Se puede llegar hasta acá, igual al ser las paredes tan altas, entre 40 y 70 metros, aunque no estamos tan cerca, parece estar muy cerca realmente. Nos estamos yendo del glaciar Perito Moreno, felices de haber podido estar en este lugar maravilloso. ¿Te gustó, Abril? Sí, Impresionante, ¿no? sí. Lo vamos a extrañar. Y sí, es el último día. El último día del glaciar. Muchas gracias por llegar nuevamente hasta el final de este video. Les pedimos que se suscriban si no lo han hecho aún, que nos sigan también en Instagram, que ahí tenemos nuestro día a día de nuestro viaje. Y bueno, esperamos su comentario, a ver qué atractivos nos recomiendan de su localidad y también conocer de dónde nos miran. Así es, bueno, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden, tanto en Instagram como en YouTube estamos como Los Días de Viaje, así que esperamos que nos sigan. Y bueno, les agradecemos un montón, como siempre. No, para el próximo capítulo, ¿qué tenemos? Ah, para el próximo capítulo. Bueno, sigue Calafate. ¿Por qué? Porque no es todo glaciares. Si bien es lo más majestuoso que tiene Calafate, hay muchas cosas para hacer. Y como ustedes saben que nosotros somos una familia viajera, queremos mostrarles cosas para hacer con niños, ¿sí? No solo cosas para hacer en general, que le puede interesar a cualquiera, sino en particular cosas que son interesantes para los niños, para aprender, para divertirse. Y bueno, les vamos a recomendar esos paseos en el próximo video. Los esperamos. Nos vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. Tocó un día nublado. Casi me mato. Mamá, no lo sabe. Pero casi me mato, hija.